La sangre no miente y la sangre manchada en los postes de la cerca de Thaddeus Whitmore contaba una historia que no quería leer durante 12 años. Nada había perturbado el silencio de su rancho excepto el viento y el ganado, pero allí estaba ella desplomada contra la madera desgastada, su vestido rasgado, respirando superficialmente vivo, pero apenas Thorne había construido este aislamiento deliberadamente después de lo que le pasó a su familia, después del incendio, después de las acusaciones que lo siguieron como humo. Él había elegido este vacío sin vecinos en kilómetros, sin visitantes, sin complicaciones, solo el su ganado y el tipo de paz que viene de ser olvidado por el mundo. Él estaba a 30 pies de distancia, rifle suelto en sus manos, estudiando a la mujer que había destrozado su soledad cuidadosamente construida. Ella no podía tener más de 30, cabello oscuro enmarañado con tierra y algo más oscuro, sus manos presionadas contra su costado donde la tela se había roto y la sangre se había filtrado. Ella no lo había visto todavía, sus ojos estaban cerrados, rostro pálido como la escarcha de la mañana. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, caminar de regreso a la casa, fingir que nunca la había visto. En su experiencia, ayudar a extraños solo traía problemas, y los problemas eran la única cosa que Thorne Whitmore había jurado nunca volver a invitar a su vida. Pero ella se movió contra la valla, un pequeño sonido escapó de sus labios, dolor mezclado con agotamiento. Algo en ese sonido atravesó 12 años de muro cuidadosamente construido. Se encontró dando un paso adelante, luego otro. Abrió los ojos cuando su sombra cayó sobre sus ojos verdes afilados a pesar del dolor y se fijaron en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada que hizo que su pecho se apretara. Ella trató de hablar, pero solo logró un susurro que no pudo captar. Thorne se agachó manteniendo el rifle sobre sus rodillas, manteniendo la distancia. Incluso mientras se acercaba más cerca podía verla extensión de sus heridas, cortes en sus brazos, moretones a lo largo de su mandíbula y esa herida en su costado que había empapado su vestido. Alguien la había lastimado gravemente. Logró hablar, luego su voz se quebró y áspera. Por favor, ya vienen. Esas dos palabras lo cambiaron todo. Si alguien venía, si alguien perseguía a esta mujer, sus 12 años de paz estaban a punto de terminar, la ayudara o no. Thor Whitmore estaba a punto de enfrentarse a la única decisión que había pasado más de una década evitando involucrarse en la lucha de alguien más. Pero al mirar esos desesperados ojos verdes, se dio cuenta de que la decisión podría ya estar tomada. El primer instinto de Thore fue dejarla allí. El segundo, ayudar a su tercera opción. La que ganó fue obtener respuestas antes de que cualquiera de las dos opciones lo matara. ¿Quién viene?, preguntó, mirando hacia el horizonte, donde las nubes de polvo podían ocultar a los jinetes que se acercaban. Intentó enderezarse, haciendo una mueca de dolor al sentir el movimiento que le aliviaba las heridas. Hombres de Deadrock Canyon. 3, tal vez 4. Su voz transmitía el cansancio propio de correr mucho y durante mucho tiempo. Me han estado rastreando desde ayer. Deadrock Canyon. Thore conocía el lugar. Un asentamiento a 64 kilómetros al sur conocido por dos cosas: la minería de plata y la clase de hombres que no preguntaban sobre el pasado de nadie. Si hubiera huido de allí, habría robado algo valioso o habría visto algo. Se suponía que no debía ver qué hiciste. La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero 12 años de aislamiento habían desgastado casi toda su gracia social. Sus ojos brillaron con algo entre la ira y el dolor. ¿Qué te hace pensar que hice algo malo? Porque la gente inocente no suele acabar sangrando contra el poste de mi cerca con asesinos tras de sí. Apartó la mirada. Apretó la mandíbula un instante. Pensó que no respondería, pero habló en voz tan baja que tuvo que acercarse para oír. Los vi asesinar a una familia, los Henderson. Tenían un terreno cerca del cañón. Encontré algo por lo que valía la pena matar. Le temblaban las manos al apretarlas con más fuerza contra el costado. Estaba allí para comprar provisiones. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Thorne estudió su rostro buscando indicios que la señalaran como mentirosa. Se había vuelto bueno leyendo a la gente en sus años, antes de que el aislamiento tuviera que ser parte de su trabajo, pero su mirada se mantuvo firme y el temblor en su voz sonaba a trauma, no a engaño. Así que huiste, dijo. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Quedarme y dejar que silenciaran al único testigo.
Ella volvió a mirarlo a los ojos. Mataron a toda una familia por lo que fuera. Henderson te encontró. ¿Crees que dudarían en matar a una persona más? Un sonido se extendió por las llanuras. Distantes pero inconfundibles golpes de cascos. Varios caballos cabalgando con fuerza. Sourn se puso de pie, rifle listo, ojos escaneando el horizonte, allí una nube de polvo, tal vez a 2 millas de distancia, moviéndose rápido hacia su propiedad. 4 jinetes, tal como ella había dicho. La mujer, él todavía no sabía su nombre. Luchó por mantenerse en pie usando la cerca como apoyo. Por favor, susurró, no te traeré problemas, solo señálame hacia el agua y seguiré corriendo. Pero Thorne ya estaba calculando 4 hombres armados, probablemente desesperados por cubrir sus huellas. Si mataban a una familia por lo que fuera que los Henderson hubieran encontrado, no abandonarían Lucen y ahora que la habían rastreado hasta su tierra, él ya estaba involucrado, le gustara o no. El ruido de cascos se acercaba en menos de 10 minutos. Esos jinetes coronarían la colina y verían a su rata. La verían a ella, lo verían a él y Thor Whitmore tendría que decidir si valía la pena morir por 12 años de aislamiento pacífico. Thorne tomó su decisión en un instante, no por valentía ni por insensatez. La tomó porque reconoció algo en los ojos de la mujer. La misma mirada desesperada y acorralada que había visto en su propio espejo 12 años atrás. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ya moviéndose, ella asintió, aunque la forma en que se agarraba al poste de la cerca sugería que caminar sería más esperanzador que real. Me llamo Sarapina Caldwell, dijo mientras él le pasaba un brazo por la cintura para sostener su peso. Sara, Thor Whitmore y nosotros. A punto de conocer bien a mi vendedor de raíces. El vendedor era su póliza de seguros. Un espacio oculto bajo el suelo de la cocina donde guardaba provisiones de emergencia, y siendo sincero, donde planeaba esconderse si su pasado lo alcanzaba. Nunca imaginó esconder a alguien más mientras se apresuraban hacia la casa. Sara tropezó. Sus piernas cedieron sin pensar. Thorne la levantó, cargándola el resto de la distancia. Era más ligera de lo que esperaba. Frágil de una forma que le oprimió el pecho con una emoción que había enterrado años atrás. El golpeteo de los cascos era más fuerte ahora, lo suficientemente cerca como para distinguir a los caballos dentro de la casa. Thorne sentó a Sara y abrió la trampilla oculta. El sótano era pequeño pero estaba bien abastecido. Agua, comida seca, suministros médicos. Había aprendido el valor de la preparación a las malas. Hay vendas ahí abajo, dijo, ayudándola a bajar la escalera. Cura tus heridas. No hagas ruido. No importa lo que oigas. Sara lo agarró de la muñeca antes de que pudiera cerrar la puerta. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No sé si digo la verdad. Thorne la miró con la cara hacia arriba. Su rostro vio la genuina confusión allí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había mostrado amabilidad sin esperar algo a cambio? Tal vez reconozca la mirada de alguien que huye de algo contra lo que no puede luchar, dijo en voz baja. Tal vez sé lo que es no tener a dónde más ir. Antes de que ella pudiera responder, cerró la trampilla y esparció la alfombra sobre ella. Los caballos que se acercaban llevaban quizás 1 minuto de distancia. Podía oírlos claramente. 4 jinetes, tal como Sara había dicho, sus monturas respiraban con dificultad tras una larga persecución. Thorne revisó su rifle y se acercó a la ventana. Los jinetes coronaron la colina en una nube de polvo y furia que se extendía al acercarse a su propiedad. Hombres duros con rostros más duros, del tipo que usaba su violencia como otros hombres usaban sombreros. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le iba de la oreja a la mandíbula, levantó la mano, deteniendo al grupo a 50 yardas de la casa. Incluso a esa distancia, Thorne pudo ver el frío cálculo en los ojos del hombre. «Tú, Whitmore», gritó el hombre de la cicatriz. Thorne subió a su porche. El rifle sostenía con indiferencia. «Pero listo. Depende de quien pregunte. Me llamo Cain Murdoch. Estamos rastreando a una mujer. Un criminal peligroso.
¿Has visto a alguien pasar por aquí? Fue la mentira la que obligaría a Thorne a elegir entre su seguridad y su conciencia, porque podía ver en los ojos de Murdoch que este hombre había matado antes y volvería a matar. Sin dudarlo, Thorne había mentido antes, durante la guerra, después de la guerra y en los años oscuros que siguieron, cuando la verdad era un lujo que no podía permitirse, pero de pie en su porche frente a Cain Murdoch, se dio cuenta de que esta mentira le costaría todo lo que había construido. No había visto a un alma en semanas. Thorne dijo con voz firme a pesar del peso del rifle en sus manos: «Me siento solo aquí afuera, pero así es como me gusta». Murdoch entrecerró los ojos, escudriñando la propiedad con la minuciosidad de quien ha rastreado a su presa antes de posar la mirada en los postes de la cerca donde la sangre de Sara se había secado, oscura contra la madera desgastada. «Curiosamente», dijo Murdoch, desmontando con la facilidad de quien la practica, «seguimos su rastro hasta el límite de su propiedad. También rastro de sangre». La mujer resultó gravemente herida al pasar junto a los otros 3 jinetes, desplegados. No amenazantes exactamente, pero posicionados como hombres que saben cómo terminan los enfrentamientos. Thorne reconoció la formación. La había usado él mismo en otra vida. La sangre podría provenir de cualquier cosa. Thorne respondió: «Los coyotes cazan por aquí normalmente. Quizás tu mujer se enredó con algo con dientes». Murdoch sonrió, pero era el tipo de sonrisa que precedió al violín. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, solo para tranquilizarnos, no fue una petición. Thorne pudo verlo por la forma en que la mano de Murdoch descansaba cerca de su arma, por la forma en que los otros hombres observaban cada uno de sus movimientos. ¿Registrarían su propiedad, aceptara o no? La única pregunta era si lo matarían primero o después. «País libre», dijo Thorne haciéndose a un lado. «Aunque agradecería que no molestaras a mi ganado, se asustan fácilmente». Cuando Murdoch se acercó al porche, Thorne vio algo que le heló la sangre. Barro en las botas del hombre, pero no cualquier barro. La distintiva arcilla roja que solo provenía de un lugar en este territorio. La misma arcilla que cubría la propiedad de Henderson cerca de Deadrock Canyon. Sara había estado diciendo la verdad. Murdoch estaba lo suficientemente cerca como para que Thorne pudiera oler el whisky rancio en su aliento. Ver la sangre seca bajo sus uñas. Este no era solo un asesino. Era un hombre que disfrutaba de su trabajo. «Qué bonito lugar tienes aquí, Whitmore», dijo Murdoch, mientras sus ojos observaban cada detalle de la casa. «Tranquilo y privado. El tipo de lugar donde un hombre podría esconder cosas o personas». «Soy un simple ranchero», respondió Thorne. «No tengo mucha necesidad de esconder nada. Punto». El simple ranchero Murdoch rió entre dientes. «Eso es lo que dicen todos, pero ¿sabes lo que pienso? Creo que tienes secretos, Whitmore. Puedo olerlos en ti». Uno de los otros jinetes gritó desde cerca del granero. Caín encontró huellas frescas de caballo. Alguien estuvo aquí recientemente. La mente de Thorne corrió. Esas serían sus propias huellas de la cabalgata de esta mañana. Para revisarla cerca, pero Murdoch no lo sabría, y en su estado de ánimo actual, probablemente asumiría lo peor. La mano de Murdoch se acercó a su arma. «Pensé que dijiste que no habías visto a nadie». «Dije que no había visto a nadie. No dije que no había salido de mi propiedad». Thorne mantuvo la voz serena, pero su dedo encontró el gatillo de su rifle. «Salí a revisar mi cerca esta mañana. Encontré algunos postes dañados. Probablemente el mismo animal que dejó esa sangre». Durante un largo momento, los 2 hombres se miraron fijamente. Thorne pudo sentir el peso del momento. El terrible equilibrio entre la verdad y la mentira, entre la seguridad y la catástrofe. Entonces Murdoch sonrió de nuevo y Thorne supo que pasara lo que pasara después. 12 años de paz estaban a punto de terminar en violencia. La tensión se rompió cuando Murdoch salió al porche sin ser invitado. Ese acto cruzó una línea que Thorne había trazado con sangre hace 12 años. Nadie entraba en su santuario sin permiso. «Echemos un vistazo al interior», dijo Murdoch.
Su mano ahora descansaba abiertamente sobre su arma. Thorne levantó el rifle unos centímetros. No era exactamente una amenaza, pero estaba lo suficientemente cerca como para dejar clara su posición. Preferiría que no lo hicieras. No estaba preguntando. Los 3 hombres de Murdoch se acercaron. Sus intenciones estaban escritas en su posición. Esto estaba a punto de convertirse en una pelea y todos lo sabían. Pero antes de que alguien pudiera emitir un nuevo sonido, el golpeteo de cascos se acercaba rápidamente desde el este. Un jinete empujaba con fuerza a su caballo por el campo abierto. Murdoch maldijo en voz baja. Su atención se dividió entre Thorne y el extraño que se acercaba. En ese momento de distracción, Thorne vislumbró algo que le entristeció. Uno de los hombres de Murdoch estaba estudiando el terreno cerca del porche, siguiendo un rastro que Thorne no podía ver, pero sabía que era. Allí, las gotas de sangre de Sara se dirigían hacia la casa. El jinete que se acercaba llegó a la cima de la cresta y Thorne pudo verlo claramente. Ahora era un hombre joven, de unos 25 años, con el tipo de urgencia desesperada que surge al llevar malas noticias. Se detuvo bruscamente frente al grupo. Su caballo estaba enjabonado y respirando con dificultad. «Caín», el joven gritó. «Tenemos problemas en Deadrock. El sheriff está haciendo preguntas sobre Henderson». Alguien le avisó. El rostro de Murdoch se ensombreció de ira. ¿Qué tipo de preguntas? ¿De esas que terminan con una cuerda si no limpiamos esto rápido? La mirada del joven se dirigió a Thorne y luego de vuelta a Murdoch. «Tenemos que ir ahora». Por un momento, Thorne pensó que la salvación había llegado, que Murdoch se vería obligado a abandonar su búsqueda y lidiar con la amenaza mayor. Pero entonces la mirada de Murdoch se posó en esas gotas de sangre que conducían a la casa y su expresión cambió a algo infinitamente más peligroso. «Curtis», Murdoch le preguntó al hombre que seguía el rastro de sangre, «¿qué encontraste?» Curtis señaló hacia la casa. «El rastro de sangre lleva directo a la puerta principal. Ella está aquí». Las palabras golpearon a Thorne como un golpe físico. Su engaño había sido descubierto y ahora 4 asesinos armados se interponían entre él y la mujer que había jurado proteger. Peor aún, eran hombres desesperados que enfrentaban la horca. Si no silenciaban a todos los testigos. Si fueras Thorne, ¿qué harías? ¿Lucharías contra 4 hombres armados para proteger a una mujer que apenas conoces o intentarías negociar una salida y esperar que les perdonen la vida a ambos? Dímelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías porque lo que Thorne decidiera a continuación determinaría si alguno de ellos viviría para ver el atardecer. Murdoch sacó su arma con rapidez practicada. «Sáquela. Whitmore. Hazlo ahora y quizás lo hagamos rápido para ambos». Pero Thorne ya se estaba moviendo. Sus 12 años de aislamiento se desvanecieron en un instante, revelando al hombre que había sido antes. Un hombre que había aprendido que a veces la única opción para luchar. El rifle de Thorne retumbó como un trueno y Curtis se dejó caer antes de que su arma saliera del cuero. El disparo resonó por las llanuras como un juicio y de repente el tranquilo rancho se convirtió en un campo de batalla. Murdoch se zambulló detrás de su caballo cuando el segundo disparo de Thorne astilló el poste del porche donde había estado su cabeza. Los otros 2 hombres se dispersaron buscando refugio detrás del abrevadero y la pared del granero. Años de memoria muscular patearon las manos de Thorne. Manejó el rifle suave y rápido, tal como lo había aprendido en la guerra, tal como esperaba no usarlo nunca más. «Elegiste el lado equivocado, Whitmore». Murdoch gritó desde detrás de su caballo, «todo esto por una mujer que ni siquiera conoces». Thorne no perdió aliento en responder. Disparó una bala a través del abrevadero, enviando al hombre detrás de él a buscar mejor cobertura. El mensajero, joven y claramente desacostumbrado a los tiroteos, había hecho girar a su caballo y cabalgaba con fuerza hacia la cresta, aparentemente decidiendo que lo que sea que esperara en la roca madre era preferible al rifle de Thorne. El chico inteligente Murdoch apareció alrededor del flanco de su caballo.
La pistola disparaba balas que masticaban astillas de la barandilla del porche mientras Thorne cayó rodando tras el pesado banco de madera que había construido para las tardes tranquilas que jamás volvería a tener. El silencio que siguió fue peor que los disparos. Thorne contó disparos, calculó ángulos, intentó recordar todo lo que había aprendido sobre cómo mantenerse con vida en inferioridad numérica. Quedaban 2 hombres además de Murdoch. Ambos con tiros claros a la casa. Si se dejaba ver, entonces oyó un sonido que le heló la sangre. La trampilla se abrió con un crujido. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La voz de Sara llegó desde el sótano, débil pero decidida. «Déjame ayudarte, puedo disparar». «Quietos», Thorne siseó, pero ella ya estaba trepando. Tenía una pistola en la mano. Su Colt de repuesto, que guardaba en los suministros de emergencia. Murdoch oyó el intercambio y rió. Un sonido como de cristal roto. «Así es, chica, sal. Terminemos lo que empezamos en casa de los Henderson». Sara apareció junto a Thorne. Su rostro estaba pálido, pero sus manos firmes sobre el arma. La sangre había empapado las vendas improvisadas que se había puesto, pero sus ojos ardían con algo más que dolor. «Mataron a una niña pequeña», le susurró a Thorne. «Sara Henderson. Solo tenía 8 años. La asesinaron porque vio cómo mataban a sus padres». Las palabras impactaron a Thorne como balas. Un niño de 8 años. De repente, ya no se trataba de proteger a un extraño, sino de justicia para los inocentes que estos hombres habían masacrado. «¿Cuántas balas tienes?», preguntó Thorne. 5 en la pistola, más lo que tengas en el cinturón». Thorne revisó su rifle. Les quedan 3 balas a Murdoch y 2 asesinos experimentados. No sería suficiente para una pelea directa. Pero entonces recordó algo, el viejo explosivo de minería que guardaba en el granero. Limpiar tocones es peligroso de almacenar, pero efectivo para algo más que mover rocas. «¿Puedes mantenerlos ocupados 2 minutos?», preguntó. Sara asintió, aunque el sudor le cubría la frente por el dolor y el esfuerzo. «¿Qué planeas?». Algo estúpido. Thorne comprobó la distancia al granero. 30 yardas de terreno abierto donde cualquiera de los 3 hombres podría abatirlo, pero tal vez lo suficientemente estúpido como para trabajar. Miró a esta mujer que conocía desde hacía menos de 1 hora, esta extraña que había devuelto la violencia a su mundo cuidadosamente ordenado. Podría haberse quedado oculta, podría haberlo dejado enfrentar esto solo, en cambio, había elegido estar con él. «¿Listo?», preguntó Sara. Se colocó en la esquina del porche. El Colt, firme en sus manos, esperaba a Sara Henderson. Thorne corrió hacia el granero cuando Sara abrió fuego. Sus disparos obligaron a Murdoch y sus hombres a agachar la cabeza. Pero 30 yardas nunca le habían parecido tan lejos, y Thorne sabía que en cualquier momento uno de esos asesinos arriesgaría las balas de Sara por un tiro limpio en la espalda. Las botas de Thorne impactaron en el suelo del granero cuando una bala silbó junto a su oreja, lo suficientemente cerca como para sentir el calor detrás de él. El potro de Sara ladró con firmeza, manteniendo a los asesinos honestos. Se lanzó hacia la esquina donde guardaba los suministros de minería. Las manos buscaron frenéticamente la pequeña caja de madera marcada con una calavera. Y huesos cruzados allí 2 cartuchos de dinamita con mechas intactas lo suficientemente explosivas para arrasar la mitad del granero o cambiar el curso de esta pelea. Sus dedos encontraron las cerillas cuando otra bala atravesó la pared del granero bañándolo con astillas. Afuera los disparos de Sara se habían detenido o estaba recargando o estaba en el suelo. Thorne no tuvo tiempo de averiguar cuál encendió la primera mecha. Con manos temblorosas la chispa se encendió con un siseo agudo. 20 segundos, tal vez 30 antes de que explotara. Corrió de vuelta hacia la puerta del granero, dinamita en una mano, rifle en la otra. Sara todavía estaba viva, agachada detrás de la barandilla del porche con sangre corriendo por su brazo de un rasguño reciente. Lo vio salir del granero y asintió. Ella entendió lo que estaba planeando. La voz de Murdoch resonó por todo el rancho.
Ríndete, Whitmore está superado en armamento y en número, envía a la chica y tal vez te deje vivir en lugar de responder Thorne. Arrojó la dinamita hacia el abrevadero donde dos de los hombres de Murdoch se habían puesto a cubierto. El palo cayó de un extremo a otro, la mecha chispeando como una estrella fugaz. La explosión destrozó el aire de la mañana enviando tierra y escombros hacia el cielo en un geyser masivo. Cuando el polvo se disipó, uno de los hombres de Murdoch estaba inmóvil en el suelo. El otro se arrastraba aturdido y sangrando. Pero el propio Murdoch había usado el caos para avanzar y de repente estaba en los escalones del porche, el arma apuntando a la cabeza de Sarah. Suéltalo, Whitmore. El rostro de Murdoch era una máscara de rabia y desesperación. Suéltalo o pinto tu porche con su cerebro. Thorne se congeló, el rifle a medio camino hacia su hombro. 30 pies lo separaban de Murdoch, pero bien podrían haber sido 30 metros a esta distancia. El asesino no podía fallar. Sarah miró a Thorne a través de esa distancia imposible y vio algo en sus ojos que le hizo apretar el pecho. No temer, la aceptación. Ella había hecho las paces con la muerte. Probablemente regresó a Dead Rock Canyon cuando ella decidió ser testigo de lo que estos asesinos no podían silenciar. No, dijo en voz baja. No dejes que gane. Pero Murdoch ya apretaba el gatillo cuando el segundo cartucho de dinamita que Thor había encendido, pero que mantenía oculto a la espalda, rodó hasta detenerse a los pies del asesino. Murdoch abrió los ojos de par en par al comprender lo que estaba sucediendo. Tenía quizás 3 segundos para elegir entre disparar a Sarah o ponerse a cubierto. Se equivocó. La explosión levantó a Murdoch del suelo y lo lanzó hacia atrás. Su arma giró hacia el polvo. Cuando el zumbido en los oídos de Thor se desvaneció, el rancho estaba en silencio, salvo por el viento y el lejano rugido del ganado asustado. Sarah estaba viva, conmocionada pero respirando. Murdoch yacía inmóvil cerca de los restos destrozados de los escalones del porche. El pistolero superviviente probablemente había desaparecido por completo. Decidió que lo que el sheriff de Deadrock pudiera hacerle era preferible a enfrentarse a más explosivos. Thor caminó lentamente hacia donde estaba Sarah. Su rifle seguía listo, pero ya no lo necesitaba. Ella lo miró con esos ojos verdes que lo habían cambiado todo. ¿Se acabó?, preguntó. Thorne observó su rancho destruido, el porche destrozado, el cráter donde solía estar su abrevadero, la sangre empapando la tierra que solo había conocido paz durante 12 años. Sí, dijo agachándose para ayudarla a levantarse, se acabó. 3 días después, el sheriff Morrison llegó de Dead Rock Canyon con una pregunta. Encontró a Thorne reparando su porche mientras Sarah estaba sentada cerca. Sus heridas sanaban, pero su presencia era permanente, algo que ninguno de los dos había planeado. Morrison era un buen hombre, honesto en un territorio donde la honestidad a menudo era fatal. Escuchó su relato. Examinó los cuerpos y asintió cuando Thorne le entregó la dinamita que Murdoch llevaba consigo. Prueba de la explotación de plata que había provocado la muerte de la familia Henderson. Henderson encontró una veta por la que valía la pena matar. Morrison explicó. Levantó la muestra de mineral. Murdoch y su equipo pensaron que podían eliminar a la familia y reclamar el hallazgo. Casi se salen con la suya. La mirada del sheriff se posó en Sarah, observando sus heridas en proceso de curación y la firmeza de su mandíbula. ¿Estás dispuesto a testificar en el tribunal sobre lo que viste? Cada palabra. Sarah respondió sin dudarlo. Sarah Henderson se lo merece. Morrison asintió y se giró hacia Thorne y hacia ti. Tienen una gran reputación por sus días de guerra. Algunos se preguntarán por qué un hombre con sus habilidades eligió esconderse aquí tanto tiempo. Las manos de Thorne se detuvieron en la madera. Estaba quejándose. A veces un hombre necesita encontrar la paz antes de poder hacerla por los demás. Bueno, tú hiciste mucha paz aquí. La banda de Murdoch estaba aterrorizando la mitad del territorio. Ya se corre la voz sobre lo sucedido. Quizás encuentres gente que venga a estrecharte la mano. La idea de recibir visitas y que su aislamiento se rompiera para siempre debería haber llenado de pavor a Thorne. En cambio, se encontró mirando a Sarah,
quien lo observaba con algo que parecía esperanza después de que Morrison y su equipo se marcharan, llevándose los cuerpos y sus sombrías pruebas. Thorne y Sarah se sentaron en el porche parcialmente reconstruido mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos de fuego. Ahora podrías ir a cualquier parte, Thorne dijo en voz baja. Morrison se ofreció a acompañarte a Denver. Te ayudaría a empezar de cero, donde nadie conoce tu historia. Sarah guardó silencio un largo rato observando al ganado moverse por el pasto en el agonizante. Luz, ¿y tú qué harás? Supongo que lo mismo de siempre, trabajar en el rancho, cuidar el ganado. Hizo una pausa y luego la miró directamente, aunque se me ocurre que este lugar podría usar el toque de una mujer y tal vez algunas manos extra para el trabajo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Soren Whitmore? ¿Te ofrezco un hogar si lo quieres? La sonrisa de Sarah era como el amanecer después de la noche más larga. He estado corriendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el hogar. Se siente así, dijo Thorne, y por primera vez en 12 años lo decía en serio. 6 meses después, los viajeros que pasaban por el territorio contaban historias del tranquilo rancho donde un hombre con cicatrices y una mujer de ojos verdes construyeron algo hermoso de las cenizas de la violencia, criaron ganado y niños, dieron la bienvenida a extraños y nunca hablaron del día en que la sangre en los postes de la cerca lo cambió todo. Thorne mantuvo su rifle limpio y listo, pero nunca tuvo que usarlo de nuevo. Algunas batallas ganadas una vez se ganan y algunas paz una vez ganadas duran para siempre. El rancho, que había albergado un alma rota, se convirtió en un santuario para dos corazones sanando, demostrando que a veces las mejores cosas de la vida comienzan con el coraje de ayudar a un extraño. Si te gusta la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, más intensa, más profunda, del tipo que hace que tu alma se detenga y tu corazón se acelere. El ganado se mueve a través del pasto en la luz moribunda. ¿Y tú qué harás? Supongo que lo mismo de siempre. Trabajar en el rancho, cuidar el ganado. Hizo una pausa y luego la miró directamente. Aunque se me ocurre que este lugar podría usar el toque de una mujer y tal vez algunas manos extra para el trabajo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Soren Whitmore. Te ofrezco un hogar si lo quieres. La sonrisa de Sarah fue como el amanecer después de la noche más larga. He estado corriendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el hogar. Se siente así, dijo Thorne, y por primera vez en 12 años lo decía en serio. 6 meses después, los viajeros que pasaban por el territorio contaban historias del tranquilo rancho donde un hombre con cicatrices y una mujer de ojos verdes construyeron algo hermoso de las cenizas de la violencia. Criaron ganado y niños, dieron la bienvenida a los extraños y nunca hablaron del día en que la sangre en los postes de la cerca lo cambió todo. Thorne mantuvo su rifle limpio y listo, pero nunca tuvo que usarlo de nuevo. Algunas batallas ganadas una vez ganadas permanecen y algunas paz una vez ganadas duran para siempre. El rancho, que había albergado un alma rota, se convirtió en un santuario para dos corazones sanando, demostrando que a veces las mejores cosas en la vida comienzan con el coraje de ayudar a un extraño en necesidad. Si estás disfrutando de la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, más intensa, más profunda, del tipo que hace que tu alma se detenga y tu corazón se acelere. El ganado se mueve a través del pasto en la luz moribunda. ¿Y tú qué harás? Supongo que lo mismo de siempre. Trabajar en el rancho, cuidar el ganado. Hizo una pausa y luego la miró directamente. Aunque se me ocurre que este lugar podría usar el toque de una mujer y tal vez algunas manos extra para el trabajo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Soren Whitmore. Te ofrezco un hogar si lo quieres. La sonrisa de Sarah fue como el amanecer después de la noche más larga. He estado corriendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el hogar. Se siente así, dijo Thorne, y por primera vez en 12 años lo decía en serio. 6 meses después, los viajeros que pasaban por el territorio contaban historias del tranquilo rancho donde un hombre con cicatrices y una mujer de ojos verdes construyeron algo hermoso de las cenizas de la violencia. Criaron ganado y niños, dieron la bienvenida a los extraños y nunca hablaron del día en que la sangre en los postes de la cerca lo cambió todo. Thorne mantuvo su rifle limpio y listo,
pero nunca tuvo que usarlo de nuevo. Algunas batallas ganadas una vez, ganadas permanecen y algunas paz una vez ganadas duran para siempre. El rancho que había albergado un alma rota se convirtió en un santuario para dos corazones sanando, demostrando que a veces las mejores cosas en la vida comienza con el coraje de ayudar a un extraño en necesidad. Si estás disfrutando de la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, más intensa, más profunda, del tipo que hace que tu alma se detenga y tu corazón se acelere.